Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos el día de hoy? Bienvenidos, bienvenidos todos a esta maratón de en vivos. Esta maratón que iniciamos el lunes y vamos hasta el 24 de marzo, donde vamos a estar compartiéndoles recomendaciones, buenas prácticas, tips alrededor de cómo aplicar a convocatorias y conseguir esa financiación que están buscando para sus proyectos. Todas estas recomendaciones, buenas prácticas y experiencias que les vamos a compartir son basadas en la experiencia que llevamos de más de 12 años trabajando en este tema, trabajando en apoyar a empresas y organizaciones sin ánimo de lucro a conseguir esa financiación que están buscando. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo de aquí hasta el 24 de marzo en esta maratón de en vivos. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema y es cuáles son esos requisitos mínimos que necesitan para poder participar en las convocatorias y para poder empezar a aplicar para conseguir esa financiación. Recuerden por favor que si tienen algún amigo, algún compañero, algún familiar que está en este momento en ese proceso de búsqueda de fuentes de financiación para sus proyectos, que está interesado en aprender sobre convocatorias, que el tema de proyectos le llama la atención, por favor recuerden compartirle este en vivo, hablarle sobre esta maratón que estamos haciendo desde Mutatus, porque sabemos que va a ser de mucho interés y va a ser valioso para esa persona. ¿Listo? Listo, ya se están conectando. Estamos aquí, sí, estamos mirando quiénes se están conectando. Cuéntenos por favor de dónde se conectan esta noche. Hemos tenido personas a lo largo de la semana que se han conectado de Manizales, de Bogotá, de Barranquilla, de Neiva, de Ibagué, Villavicencio, Argentina, la Florida, Estados Unidos. Entonces, Cuéntenos a ver de dónde se estaban conectando. queremos saber de dónde se están conectando el día de hoy. Cartago, nos otra vez cuentan nos por acá. acompañan. Cartago muy juicioso, qué bueno. ¿De dónde más nos Listo. acompañan? A Listo, ver. ahí van apareciendo ya. Sí, Manizales también están. qué bueno. Bueno, bienvenidos a todos. Desde Tuluá también se conectan. Qué bueno, Tuluá. Hola, desde Primera vez que nos Tuluá, acompaña. Karime, bienvenida por estos lados. Bogotá, Manizales. Bueno, entonces antes de empezar, queremos darles dos avisos importantes. El primero es que el próximo 24 de marzo vamos a estar dando una clase totalmente gratuita. Va a ser una clase en vivo donde ahí ustedes van a poder conocer cuáles son esos 4 pasos que empleamos y que seguimos para aplicar a convocatorias y conseguir la financiación para los proyectos. Esa clase va a ser el 24 de marzo a las 7 de la noche. No va a ser por aquí, no va a ser en Instagram o en Facebook. Va a ser en un salón privado para las personas que se registren. Las inscripciones van a estar abiertas a partir del próximo lunes, así que estén pendientes los que quieran participar en esa clase gratuita. Los cupos van a ser limitados, así que porfa estén ahí pendientes para los que quieran reservar ahí su cupo y estar en esa clase gratuita, nos acompañen. Listo, entonces no siendo más, arranquemos con los que estamos, con el tema del día, que es los requisitos para participar en convocatorias. Listo. Arranca. Entonces, vamos a arrancar por el requisito número 1, esos requisitos mínimos jurídicos. Es importante tener en cuenta que vamos a nombrar los que son más comunes en las convocatorias, ¿cierto? Pero cada convocatoria es diferente y pues unas tienen unos requisitos jurídicos adicionales a estos, ¿sí? Estos son, digamos que los más comunes, ¿sí? Entonces, el primero es
Esos se debe ser una figura jurídica con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, o que no sea persona jurídica. Ese es el primer requisito. Entonces, hay unas convocatorias, ¿sí?, que te piden a ti y que salen exclusivamente para, digamos que, entidades con fines de lucro, o sea, empresas grandes, medianas y pequeñas, ¿sí? Y solo permiten la participación de este tipo de entidades. Hay otras convocatorias que, por el contrario, están abiertas exclusivamente para entidades sin fines de lucro, como son, por ejemplo, ONGs, fundaciones, entidades religiosas, asociaciones, por ejemplo, entidades comunitarias, indígenas, afrodescendientes, ¿cierto? Y, por ejemplo, hay convocatorias que permiten que se presenten personas naturales. Estas son un poco menos, ¿sí? Es un poco menos, digamos que en un porcentaje viene siendo más o menos un 30% de las convocatorias que lo permiten, pero también las personas naturales se pueden presentar cuando tienen ideas y cuando encuentran este tipo de oportunidades, ¿sí? Entonces ese es un primer requisito que deben cumplir y que hay que revisar en el marco de los términos de referencia de cada convocatoria. Si nos permiten presentarnos como figura jurídica, en el caso, figura jurídica o con ánimo de lucro en el caso de que seamos empresas, si nos permiten presentarnos como figura jurídica sin ánimo de lucro en el caso de que seamos una fundación, o si me permiten presentarme como una persona natural en ese caso, ¿cierto? ¿Cuál es el segundo requisito jurídico? Que esté legalmente constituida. Este requisito solo aplica en el caso de si son empresas o si son entidades sin fines de lucro. Si son empresas, me van a pedir la Cámara de Comercio, ¿sí? Si son entidades sin fines de lucro, me van a solicitar el acta de constitución. Un tip muy importante que hay que revisar muy bien: en muchas convocatorias a mí me solicitan el documento de constitución con menos de 30 días de haberlo expedido, ¿sí? Y muchas veces eso se nos olvida y por simplemente ese requisito a mí me eliminan de ese concurso, de esa convocatoria, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado y revisar muy bien. En los términos de referencia generalmente te dicen, mira, adjuntar Cámara de Comercio con menos de 30 días de expedida dicho documento. Entonces hay que ponerle mucho cuidado. Generalmente son 30 días, otros piden 60 o 90 días, ¿sí? Pero el común denominador es, uno, que sean 30 días, y dos, que te soliciten ese tiempo. Tú no puedes ir y decir, sí, yo saqué el año pasado una Cámara de Comercio, entonces esta la voy a adjuntar, porque por ese simple, digamos que por ese detalle de atención, ese simple detalle de atención, te pueden eliminar de una convocatoria. Lo mismo pasa para las entidades sin fines de lucro, donde les piden el acta de constitución. ¿Listo? Muy importante. El tercer requisito, los años de constitución. Generalmente a mí me solicitan una experiencia o unos años de constitución como persona jurídica, valga la aclaración. Cuando es persona natural me piden años de experiencia como persona natural, ¿sí? Pero entonces esos años de experiencia, ¿sí?, están generalmente en un rango de 2 a 3 años de experiencia, que es lo que nos solicitan, ¿sí? Muchas convocatorias, o la mayoría, solicitan mínimo 2 años. Hay algunas que me pueden solicitar 1 año de experiencia y hay otras que me solicitan 3, ¿sí? También muy importante verificar eso. Si yo no tengo la experiencia que requiere la convocatoria, pues mejor no me presento, ¿sí?
¿Qué sucede? Hay algunas personas que digamos que en ese afán de querer conseguir financiación, ¿sí? Digamos que dicen o el pensar es, no, presentémonos que de pronto pasamos, así no cumplamos, por ejemplo, con los años de experiencia o así no seamos una figura jurídica y tengamos el tamaño de la empresa que solicitan, por ejemplo, en los términos de referencia. Sucede y pasa que en este tipo de convocatorias o en este tipo de concursos, ¿sí? Las evaluaciones las hacen por filtros y el primer filtro es, digamos que, una revisión de temas de forma, ¿sí? Que va muy enfocada a eliminar los proyectos por errores como estos, si no cumple con la experiencia, si no me envió la Cámara de Comercio con menos de 30 días de expedición el documento, si yo le dije que tenían que ir foliados en la parte superior izquierda y no lo envió de esa manera, entonces te van a eliminar sin ni siquiera revisar tu propuesta. Entonces, estos requisitos son fundamentales. Fundamental el tema de los años, ¿sí? Porque por ahí digamos que muchos proyectos se caen, porque entonces nosotros como emprendedores o nosotros como empresarios o como directores de ONG estamos muy necesitados de los recursos y vemos, no, mire, me están solicitando 3 años, yo tengo 2 años y medio, no, hágale, hagamos el esfuerzo, enviemos los papeles que de pronto pasamos. No va a suceder, ¿sí? No va a suceder porque ese requisito lo pusieron ahí, sobre todo es para poder eliminar proyectos, porque es que se van a presentar muchos, ¿sí? Y solo se van a digamos que se van a ganar los recursos una entidad nada más, ¿sí? Entonces ser muy juiciosos y muy cuidadosos cumpliendo con ese tipo de requisitos. Aquí un segundito para recapitular una pregunta que hay, es que ¿a qué tipo de convocatorias nos estamos refiriendo? Son convocatorias generales, como tú lo dices ahí, donde tú aplicas para conseguir financiación de proyectos. ¿De proyectos de qué tipo? Proyectos de tipo ambiental, social, de innovación o con algún tipo de diferencial en el mercado, ¿sí? Existe una cantidad de convocatorias de entidades que lanzan convocatorias para buscar este tipo de proyectos, y lo que estamos revisando aquí son esos requisitos para participar en esas convocatorias, que son generales y normalmente son estándares en la mayor cantidad, pues, de convocatorias. Por supuesto, cada convocatoria tiene sus requisitos y por eso hemos hecho tanto énfasis en que hay que revisar los términos de referencia o los pliegos de condiciones. Es un documento que cada convocatoria lo llama de una manera diferente, pero básicamente es allí donde están las reglas del juego que te van a decir cuáles son esos requisitos específicos que te está pidiendo esa entidad y esa convocatoria en específico. Aquí lo que queremos compartirles son esos requisitos generales que la experiencia nos ha dicho que es lo que normalmente exigen las convocatorias, para que todos nos hagamos un panorama de más o menos hacia dónde debo dirigir a mi organización o mi empresa, para poder ser atractiva ante una mayor cantidad de convocatorias o de entidades financiadoras. Ahí para completar la pregunta, también es importante hacer una diferenciación. El tipo de convocatorias del cual estamos hablando son convocatorias generalmente que están enfocadas en fortalecimiento empresarial, ¿sí? O sea, cuando ya hay una experiencia, cuando ya hay un recorrido en el mercado, cuando ya hay, digamos que una trayectoria. Para las convocatorias que son de capital semilla, algunos de estos requisitos aplican, otros no, porque las de capital semilla es para constituir empresa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no va a existir el requisito de, ya tiene, páseme la Cámara de Comercio y cúmplame con los 2 años de experiencia de constituido, no aplica, ¿sí? Estos requisitos aplican para convocatorias
que donde se hace es un fortalecimiento empresarial o en el caso de las ONG, un fortalecimiento para la organización, ¿sí? Que es importante también tener muy claro. Listo, continuamos con los requisitos mínimos jurídicos. Otro requisito muy importante, poder tener y contar con un contador o con un revisor fiscal, ¿cierto? En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, generalmente tenemos un contador. En el caso de las grandes empresas y generalmente las organizaciones sin fines de lucro tienen revisoría fiscal, ¿sí? Entonces, también es importante y nos lo van a exigir en las convocatorias y es que estemos avalados por el contador y el revisor fiscal, y esto se va a demostrar porque nos van a solicitar firmas de ellos en documentos, nos van a solicitar las fotocopias de las tarjetas profesionales, las fotocopias de las cédulas, ¿sí? Y esto debe ir, digamos que ahí adjunto como requisito mínimo jurídico, ¿sí? Entonces también es muy importante contar con ese aval de ese contador o de ese revisor fiscal, y si se tienen los dos, de los dos, ¿sí? Listo, esos son los requisitos mínimos jurídicos. ¿Listo? No sé si hay alguna duda o alguna inquietud respecto a estos requisitos, o si no, pasamos a los requisitos mínimos, pero a nivel financiero. Si tienen dudas, váyanos dejando ahí al lado de comentarios, hay una bolita con un signo de interrogación, vayan dejando ahí las preguntas para que las vayamos respondiendo y vamos conversando. Vamos entonces avanzando a los requisitos financieros que exigen la entidad. Ya vimos requisitos jurídicos, en términos jurídicos, cómo debe estar constituida mi entidad, cuántos años debo de tener aproximadamente para que se me abran una mayor cantidad de puertas. Entonces, con respecto a los requisitos financieros, los requisitos mínimos financieros que exigen las entidades. Aquí este tema varía muchísimo y las entidades dan muchas opciones. En algunas entidades, en algunas convocatorias dan incluso opciones, es decir, o cúmplame con este indicador, o con este, o con este, o con este, ¿sí? En otras te dicen, cúmplame solo con uno de los indicadores. Pero en términos generales les voy a contar qué es lo que normalmente piden esas entidades. Entonces, lo primero con respecto al tema financiero es el capital de trabajo. Esas entidades se fijan mucho en ese tema de capital de trabajo. ¿Y qué es eso? Ahí me van a perdonar los contadores y los financieros que nos acompañan por no usar una terminología muy técnica en este tema. Pero básicamente, ¿cómo funciona el tema de capital de trabajo? La entidad se fija en tus estados financieros, normalmente exige que tú tengas unos estados financieros con corte al año inmediatamente anterior, en este caso sería a 31 de diciembre de 2020, y lo que él te va a mirar, esos estados financieros son tu carta de presentación en estos requisitos financieros. ¿Qué te mira normalmente la entidad financiadora ahí? Entonces, el primero es el tema de capital de trabajo. ¿Qué es esa vaina en términos básicos? Revisa cuánta activos corrientes tienes ahí, que básicamente es cuánto dinero que tú puedas volver dinero rápidamente tienes, o para volverlo fácil, cuánto dinero tienes en el banco versus qué deudas tienes a corto plazo, es decir, qué deudas va a salir el banco a cobrarte ya mismo. Entonces, yo tengo 10 millones de pesos en el banco, pero tengo una deuda de 8 millones de pesos que se vence el próximo mes. Entonces, ¿qué hace la entidad financiera? Este señor, si tiene 10 millones de pesos en el banco, pero tiene que ir a pagar 8 millones de pesos el otro mes, este señor tiene de capital de trabajo, tiene 2 millones de pesos, ¿sí?
2 millones de pesos. ¿Y qué hace esa entidad financiadora con ese tema? Dice, ok, este señor tiene 2 millones de pesos de capital de trabajo, tiene 2 millones de pesos realmente para moverse y para operar. Es decir, que yo le voy a prestar solamente esos 2 millones de pesos van a equivaler a la contrapartida que yo le voy a exigir, ¿sí? Como lo conversábamos ayer en detalle, las entidades financiadoras no te financian el 100% de tu proyecto. Las entidades financiadoras te financian un porcentaje, depende de la convocatoria. Hay entidades que financian el 50%, entidades que financian el 80%, incluso el 90%, conocemos convocatorias, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, si la entidad financiadora te dijo, ok, yo voy a financiar el 80% del proyecto, tú pon el 20%. Pero si en tu 20% tú solo tienes 2 millones de pesos de capital de trabajo, pues la entidad financiadora te va a decir, ok, yo solo te voy a poner 8, porque yo sé con tus estados financieros que tú solo vas a poder ponerme en contrapartida 2 millones de pesos, ¿sí? Entonces, eso es una cosa que normalmente uno desconoce y uno va y dice, no se preocupe entidad financiadora que yo le voy a poner 10 millones de pesos en contrapartida. Hágale con toda confianza, deme 100 millones, ¿sí? Pero la entidad financiadora lo que hace es venir a ver tu carta de presentación financiera y dice, no, un momento, esta entidad ejecutora no tiene con qué venir a responderme y darme 10 millones de pesos para que yo le dé el excedente. Ella solo tiene 2 millones de pesos, ¿sí? Lo está verificando con los estados financieros y con los indicadores que te estamos diciendo. Entonces, esa es, digamos que la importancia y la clave de la solicitud de los estados financieros y de los indicadores financieros en los términos de referencia. Muchas veces uno ve que le solicitan esos documentos y que le dicen, ay, cumpla con esos indicadores y no tiene ni idea para qué. ¿Para qué es? Para corroborar que la contrapartida que tú estás solicitando, el dinero que tú estás solicitando y la contrapartida que tú estás diciendo que vas a poner, realmente sí la puedes poner, ¿sí? Eso es importantísimo y muchas veces lo desconocemos. Exactamente. Listo, entonces esa es la explicación con respecto al capital de trabajo, que a veces se ve tan enredado y un término tan complejo, pero realmente eso es lo que evalúan. Tú cuánto tienes de efectivo líquido para ir a responder como con esas obligaciones, y con eso lo que hacen es medirte la contrapartida, ¿sí? Entonces eso es clave tenerlo, revisarlo antes de tú dar una propuesta a la entidad financiadora y decir cuánto vas a aportar en contrapartida. Otro indicador financiero que revisan algunas convocatorias, por ejemplo, el patrimonio. Tenemos una, que se me acaba de olvidar el nombre, Fundación Bolívar. Fundación Bolívar de Vivienda lanza una convocatoria que se llama Aflora, ya me acordé, Aflora, y esa convocatoria solo pide un indicador, y ese indicador es patrimonio. Entonces, ¿qué hace con ese indicador patrimonio? Hace la misma jugada que con el capital de trabajo. Te dice, ok, yo te voy a dar de contrapartida, te la voy a medir dependiendo de cuánto patrimonio tengas tú, ¿sí? Que básicamente el patrimonio también se mide así, pero ya no se mide en el activo corriente y pasivo corriente, que es ese de corto plazo, sino el activo total y el pasivo total, ¿sí? Entonces, activo total versus pasivos totales, deudas de largo, ya de un tema más de largo plazo, pero básicamente mide lo mismo, y con base en eso él te dice, ok, tú tienes de patrimonio 10 millones de pesos, lo mismo, te permito que me des de contrapartida solo 10 millones de pesos, ¿sí? Recuerden que es un tema de confianza, entonces la entidad tiene que tener un poco de seguridad porque apenas se está conociendo, decir, ok, si yo te doy esa plata y tú no me respondes, yo al menos puedo ir tú me podrías responder con ese patrimonio que tú tienes en la empresa, ¿sí? Y aquí viene mucho una pregunta que me hacen las empresas que a veces están empezando, ¿sí?
y tengamos cuidado. Pues, me dicen, bueno, no, pero pues sí, muy chévere, pero yo patrimonio en este momento pues no tengo, mi patrimonio será, no sé, 500.000 pesos, 1 millón de pesos. Yo no puedo entonces participar en esas convocatorias. Pero aquí lo que yo les digo es, vengan, tenemos que, si su objetivo es ir a aplicar y conseguir financiación para sus proyectos, y esto aplica sobre todo y más aún en las organizaciones sin ánimo de lucro, ¿sí? Si su objetivo es ir a aplicar por esos recursos, pues usted tiene que empezar a preparar a su entidad, ponerla bonita para las entidades. Y una de ese ponerla bonita, pues será, en términos financieros, yo tengo que arreglar mi casa, ¿sí? Y tengo que empezar a perfilar que mis estados financieros queden bien presentados a final de año, ¿sí? Entonces yo le decía, la semana pasada tenía una reunión con un amigo conversando del tema y me decía, no, pero pues es que no, pues el contador me cuadra así los estados financieros, y yo le decía, venga, no, o sea, usted se tiene que sentar con su contador, se tiene que sentar con su contador y no se va a sentar el 24 de diciembre para que quede listo el 31 de diciembre. Se sienta con su contador unos meses antes de cerrar el año. Entonces, si no tiene contador, vaya, consíganse un muy buen contador, ¿sí? Un contador bien piloso para que les ayude con este tema, porque esta es su carta de presentación ante las entidades. Y ese contador, ustedes tienen que hacer la planeación antes del cierre de año, ¿sí? Entonces, si yo ya sé que mi mejor convocatoria para aplicar es la que mencionábamos ahora de Fundación Bolívar da Vivienda, Aflora, que me pide patrimonio, pues yo tengo que estar bien presentado en términos de patrimonio al finalizar el año. Entonces yo le decía, siéntate con tu contador y arregla de tal forma los estados financieros que al finalizar el año quedes bien. Y también me decían, venga, ojo, pero ¿cómo así? Pero eso no está muy mal, o sea, ¿yo cómo voy a estar arreglando mis estados financieros? ¿Sí? Pero no se trata de hacer algo ilegal, o sea, se trata de ponerle un poquito de juicio al tema, estudiarlo, sentarse con alguien que sepa del tema. Y le ponía un ejemplo en términos de patrimonio, que era lo que hablábamos ese día. Yo le decía, ok, ¿será que tú en tu proyecto, me decía, yo y mi esposa le estamos trabajando a este tema, llevamos meses metiéndole mucho tiempo? Y yo le decía, ok, ¿y tú usas tu computador y tu celular en ese proyecto? No, pues claro, muchísimo. Ah, ok. ¿Y tienes impresora en la casa, escritorios? Sí, claro, por supuesto. ¿Y tu esposa también? Sí, también. Ok, listo. Metan todo eso al patrimonio de la empresa que ya tienen constituida. Metan todo eso al patrimonio de la empresa y empiezan a crecer ese patrimonio. Y no es algo que es mentira, ustedes están usando esos equipos para el objetivo de la fundación. Entonces, es ponerle un poquito de juicio a la casa en términos financieros y empezar a arreglarla para estar bien presentados, como digo yo, al finalizar del año, al 31 de diciembre, para poder el siguiente año que se me abran las puertas a esas organizaciones y a esas entidades que están buscando patrocinar mi proyecto, pero que ya yo pueda ir y aplicar por eso. Es un tema, digamos que fundamentalmente de estar bien asesorado. Generalmente también nos sucede digamos que a los pequeños, a los micro, pequeños, medianos, sea empresas o sea organizaciones sin fines de lucro, que no le ponemos suficiente atención al tema de tener un buen contador, de tener un buen abogado, y eso es fundamental para poder crecer. ¿Sí? O sea, estar bien asesorado en temas financieros, en temas jurídicos es clave, ¿sí? Y como lo decía Ángela en este momento, es un tema también de planeación. Si yo estoy empezando, ¿sí? Yo sé y conozco, soy consciente de que necesito 2 años de experiencia para poder aplicar a convocatorias, pues ok, entonces utilizo esos 2 años, pero para estar organizado y que cuando llegue el momento, pues realmente yo me pueda, digamos que beneficiar de estas oportunidades que existen en el mercado, ¿sí? Porque muchas veces
así cumpla con los años de experiencia. Si no estoy preparado, pues no voy a poder aplicar a ninguna convocatoria ni acceder a ningún recurso, ¿sí? Entonces también como segundo tip importante del día de hoy, muy buen contador, muy buen asesor jurídico, ¿sí? O sea, no tiene que ser que es que yo lo voy a contratar, entonces lo que digo es, no tengo con qué contratarlo, no sé, intentemos un intercambio de servicios, intentemos que sea solo por horas o una asesoría puntual, pero que valga la pena, ¿sí? Y que realmente me ayude a mí en esa planeación, en esa preparación, si es que soy pequeño y digamos que estoy en ese proceso, ¿sí? Listo. Juan dice aquí, si para la Fundación Aflora un patrimonio de 120 millones es muy difícil, sí, por supuesto, o sea, inicialmente uno pues tener un patrimonio de 120 millones es duro, pues no arrancar por ahí, pues eso no lo tiene cualquier entidad que está empezando, pero pues bueno, Fundación Aflora también te permite, ok, si tienes menos patrimonio, pues aplica por proyectos de menos monto. Y nos vamos así, y en la medida en que vamos aplicando a proyectos más grandes, pues ahí vamos creciendo. Esa es una opción, digamos es un ejemplo el que mencionaba de Aflora, pero pues también hay otras convocatorias que son un poquito más flexibles en términos de indicadores financieros. A mí Aflora me gusta mucho por un tema, y es que Aflora tiene muchos ganadores regionales, que era lo que conversábamos también ayer, que a la hora de conseguir y de escoger la convocatoria a la que voy a aplicar hay que tener en cuenta dos aspectos, ¿sí? La primera es que tenga la mayor cantidad de ganadores por región, porque no es lo mismo que tú apliques a una convocatoria que tiene 3 ganadores en el país a 3 ganadores en tu departamento. Entonces, una cosa muy positiva que a mí me gusta de Aflora es que tiene ganadores por región. Entonces te dice, en el Huila van a ganar 2 proyectos, en Caldas van a ganar, tenemos para 3, y tiene incluso pues diferentes montos. Entonces tú ir a competir regionalmente pues o en tu departamento vas a tener más probabilidades de conseguir esa financiación. Entonces a mí particularmente eso es lo que me gusta de Aflora, pero pues por supuesto hay que buscar otras opciones. El mensaje aquí es, digamos que hay que seguir fortaleciéndose en ese tema financiero, que no lo podemos dejar descuidado. Al contador, así, el contador me pasa los estados financieros el 31 de diciembre y pues lo que caiga, ¿sí? Y no sé, y no hay como una planeación, es lo que les estamos diciendo ahorita. Es hacer una planeación para estar preparado y digamos que estar listo para aprovechar esas oportunidades que hay en el mercado, ¿sí? Listo. Miremos aquí, sigamos dice... Patrimonio, utilidad. En patrimonio y utilidad. Listo, utilidad. Ese es otro indicador que piden algunas de las convocatorias, y a veces son muy flexibles en el tema. Conocemos una convocatoria que incluso simplemente pide que la utilidad sea mayor a 0. O sea, que hayas tenido cualquier utilidad, así haya sido 1.000 pesos, pero que no registres pérdidas, básicamente, ¿sí? Y por último, también hay opciones en las que revisan liquidez y el nivel de endeudamiento, qué tan endeudado estás, ¿sí? Pero básicamente eso es para la entidad financiadora está midiendo tu capacidad de respuesta, para sacar adelante ese proyecto, ¿sí? Entonces, en estos requisitos financieros mínimos son ahí muy variables las convocatorias, frente a qué indicador pide cada una de ellas, pero en términos generales estos son como los que usualmente piden esas convocatorias. Y fijo, te van a revisar algún indicador, ¿no? O sea, todas las convocatorias piden un indicador financiero. ¿Para qué? Para poder verificar que la contrapartida que tú estás diciendo que vas a dar, realmente sí la puedas dar. Para eso es que te solicitan a ti el tema de los balances y estados
y los indicadores financieros. Entonces es de ponerle mucho cuidado. Listo. Listo, aquí va y vamos Tercero. a la última. Listo. Y ya vienen los criterios de evaluación, ¿sí? Que son esos criterios, digámoslo así, un poco técnicos, ¿sí? Muy importante dentro de esos criterios de evaluación, esos criterios técnicos, a ti te van a medir la experiencia, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Esos criterios... Discúlpame, yo hago una introducción antes de eso, y es que digamos que aquí no queremos referirnos, digamos, a los criterios de evaluación en detalle, porque eso nos va a dar, yo creo que para un envío entero, pero sí queremos referirnos a los criterios de evaluación que nosotros utilizamos para saber si participamos o no, si esa convocatoria es adecuada o no. ¿Sí? Si estamos casi que cumpliendo con los requisitos que la convocatoria exige. Si bien muchas veces, si bien estos requisitos no están, digamos, dentro de los requisitos mínimos de las convocatorias para que tú participes, sí, digamos que nosotros sí o sí revisamos estos dos temas que les vamos a contar porque casi que esto define si tienes oportunidades de ganar o no en la convocatoria. Entonces, con estas dos cosas también es otra opción de descartar. Una, pues que no cumplimos con lo mínimo, entonces descartada, o dos, que aunque cumplimos con lo mínimo, pues no tenemos estas dos cosas, entonces descartadas. Entonces, vamos a hacer énfasis en estas dos. Listo, entonces, como decía Angie, los criterios de evaluación se encuentran en los términos de referencia, ¿sí? Estos criterios de evaluación, lo que en términos generales lo que hacen es ayudarme, ¿sí? A mí a poder autoevaluar la presentación de mi proyecto. Y dentro de estos criterios de evaluación nosotros sacamos estos dos porque nos parecen supremamente claves, digamos que al momento de decidir si me presento o no. ¿Sí? Sí. Son una carta o son un punto de revisión importante donde me pueden ayudar a esa toma de decisiones, a decir, ¿será que me presento o no a la convocatoria? De una voy a estos criterios técnicos, estos criterios de evaluación, los reviso y si no cumplo, pues digo no me presento. Si cumplo, ahí sí empiezo a decir no, por acá es el camino, ¿cierto? ¿Cuáles son esos? El primero es la experiencia, ¿sí? A mí generalmente en las convocatorias me van a pedir una experiencia a nivel de recurso humano o de equipo de trabajo, o me van a pedir una experiencia a nivel organizacional o a nivel de años de experiencia de mi persona jurídica o de mi fundación o de la entidad que esté trabajando, ¿cierto? Entonces, en esos criterios de evaluación, por ejemplo, generalmente a mí me dicen, no, la experiencia del equipo humano equivale al 60%. Si yo tengo un equipo, un recurso humano medio flojo y no cumple con que tengan más de 5 años de experiencia, que tenga doctorado, maestría, o que tenga especialización, o que sea ingeniero agrónomo, ¿sí? Y no, por X o Y motivo, no cumplo, no voy a ganarme esos 60 puntos o ese 60%. Si yo no me gano ese 60%, pues ya perdí. Digamos que teniendo en cuenta que la evaluación me va a tomar un 100%, ¿cierto? Si no cumplo con eso, pues no. Si por el contrario dentro de los criterios de evaluación el recurso humano es pequeño, ¿sí? Así yo tenga un recurso humano que no cumpla, pero el porcentaje es del 10%, pues ahí yo tengo oportunidad. Yo digo, bueno, el 10% tengo oportunidad de ganar con otros criterios de evaluación. No sucede mucho, ¿sí? Importante, en las convocatorias el recurso humano es importante y tiene peso. Yo generalmente necesito demostrarle a mi ente financiador que estoy rodeado de personas que cumplen con unos requisitos. Como les nombraba anteriormente,
generalmente va en que sean profesionales de X o Y carreras y que tengan un posgrado, ¿sí? O unos años de experiencia. Muchas veces digamos que me equivalen el posgrado por tantos años de experiencia. En algunas ocasiones sucede. Y la otra experiencia me la miden es por los años de constitución y que yo pueda soportar que tengo experiencia en el tema específico de la convocatoria. Me hago entender. Me piden 2 años de experiencia en trabajo con energía solar, ¿sí? Yo debo adjuntar los dos o los soportes donde efectivamente estoy demostrando que trabajé en un proyecto 2 años de energía solar, ¿sí? También, si ese criterio es alto y no lo cumplo, pues esa es una forma de decir, no, esta convocatoria no me la voy a ganar. Pero si es alto y lo cumplo, bien. O si es bajo y no lo cumplo, pues también ahí puedo ver porque digamos que hay otros criterios que me pueden subir un poco la puntuación. Muy importante, supremamente importante, es que la verdad hay que intentar siempre cumplir y ganar todos los puntos de la evaluación que me van a hacer, ¿cierto? Eso es clave, ¿sí? Porque pues, como hemos repetido toda esta semana, eso es un concurso donde ganan muy pocos y se presentan miles. Por cualquier razón me van a eliminar, ¿cierto? Pero, sin embargo, digamos que para hacer un descarte o continuar en una segunda fase de revisión, en el momento de si me presento o no, es importante y es crucial esta revisión. Hay también otro punto que es supremamente crítico y muchas veces no le ponemos atención, y es que la nueva tendencia en temas de convocatorias es que a ti te dicen, yo te doy unos puntos adicionales, y uno como que, bueno, ¿y puntos adicionales como por qué o qué? Entonces, muchas veces nos dicen, es que si usted exporta, yo le doy un punto adicional. Si usted pertenece a la industria 4.0, yo le puedo dar 2 punticos adicionales. Si usted pertenece a la economía naranja, le puedo dar 2 punticos adicionales, ¿cierto? Esta es una tendencia muy marcada en estos momentos en el tema de convocatorias, ¿sí? Entonces, si yo como proponente o como entidad que estoy interesada en esa convocatoria no cumplo con esos puntos adicionales, también digamos que nuestra recomendación es busque otra, porque aunque en los términos de referencia dicen, no, pues si los tiene muy bien, ¿sí? Digamos que la mayoría de entidades que se van a presentar los van a tener, ¿sí? Entonces, si a ti te dicen, no, es que preferiblemente estamos interesados en empresas o organizaciones que estén en el sector de la economía naranja, y ahí te vamos a dar 2 puntos. Entonces, si tú eres, no sé, tu proyecto es de mecatrónica, pues no, porque es que la convocatoria tiene una tendencia muy fuerte a arte, a software, a pintura, a artesanías, ¿sí? Que son economía naranja. Ahí digamos que es clave eso, recordar que esto es una competencia y que cualquier punto va a ser el diferencial que te va a hacer el ganador de la convocatoria. Entonces nosotros por eso siempre revisamos ese tema de puntos adicionales que otorga la convocatoria, y si no estamos metidos dentro de ese, si el proyecto de la empresa o la organización con la que estamos trabajando y que está yendo por esos recursos no está alineada a nuestras recomendaciones, no aplique por esa convocatoria, váyase por otra más específica en su tema, porque esos punticos que a veces parecen insignificantes, 3 punticos, es la diferencia que te va a hacer ganar en la convocatoria. Entonces, por eso la revisamos
Estos temas los revisamos desde la fase inicial para saber si casi que cumplimos con los requisitos que exige esa convocatoria para participar. Nosotras, pues ahí como un dato, nosotras hemos tenido clientes que nos dicen, digamos en procesos de consultoría, de formación presencial, nos dicen, mira, yo tengo este proyecto, me quiero presentar a esta convocatoria, pero no cumplo con este puntico, pero es un puntico. Somos nosotras como que, no, vea, tenemos que... O sea, hay que cumplir con ese punto. Si no cumplimos con ese punto, no vamos a ganar. Muchas veces, digamos que el empresario o la persona que está interesada por ese afán de presentarse y de querer jalonar recursos, muchas veces son a veces un poco llevados de su parecer. Recuerden, o sea, cada punto es supremamente valioso. Esto de las convocatorias es una competencia muy fuerte porque los ganadores son muy pocos. Entonces, entre más perfecto esté, digamos que nuestro proyecto, entre más alineado y entre más enfocado y digamos que debidamente presentado a como nos lo están pidiendo, mucho mejor. Temas tan sencillos como el punto, entonces no, es que yo no pertenezco, yo no exporto. Bueno, entonces si no exporta, ahí tenemos un punto menos. No, pero es que es un punto, eso no es nada. Ese punto es supremamente significativo. Temas también como, por ejemplo, me están diciendo en la propuesta, las hojas deben ir... el proyecto debe ir en hojas membreteadas por la empresa. Si no van en esas hojas membreteadas, nos van a descalificar. Entonces es un trabajo, es un esfuerzo gigante y en la primera instancia nos van a descalificar, ¿sí? Por eso, simplemente por no cumplir un tema de forma. Entonces, recomendación número 3, digamos que ser muy estricto en el cumplimiento de los requisitos y de lo que nos están solicitando, ¿sí? Estar muy pendientes con el tema de la presentación. Y antes de ponernos a hacer todo este esfuerzo de formular, de conseguir documentos, de arrancar una carrera, pues verifiquemos esos criterios rápidamente y digamos que tengamos la suficiente madurez de decir, bueno, si no cumplo con este requisito, mis probabilidades de ganar son bajas, entonces pues mejor enfoco mi esfuerzo en otra cosa que me vaya a dar unas probabilidades de ganar mucho más altas, ¿sí? Aquí dice San Juan, evaluar muy bien el checklist, correcto, o sea, ese tema del checklist es clave. Fundamental. Nosotros, digamos, ¿cómo funciona el tema? Esta primera etapa que estamos conversando hoy es listo. Requisitos para participar, los evalúo para yo poder ir a escoger esa convocatoria lo más certeramente posible, porque nosotras decimos, desde el inicio, desde que tú seleccionas la convocatoria, puedes aumentar esas probabilidades de conseguir esa financiación. Entonces, desde que la seleccionas hay que ir dando pasos hacia ese objetivo final que es la financiación. Y por supuesto, en ese paso después, donde tú ya dices, ok, esta es mi convocatoria, el checklist es clave para todos los detalles que ha dicho Julia ahora, ¿sí? Pero un checklist bien hecho, no una lista de las que hemos visto muchas veces y que tenemos que aprender así muy juicioso de todos los detalles que nos exige la convocatoria con los términos de referencia. Sí, Juan, clave. Eso es eso clave. Hace parte, digamos, como de esa fase de planeación, ¿sí? Dice aquí otra, ¿me recuerdas porfa cómo me inscribo al boletín que ustedes envían? Sí, mira, nosotros enviamos un boletín con oportunidades que encontramos abiertas cada 15 días. Para inscribirse en el boletín nosotros tenemos un link ahí en la bio, en la biografía en Instagram, ahí como en el perfil abajo del loguito pues de Mutatus, ahí se pueden inscribir para que lo reciban cada 15 días oportunidades y puedan evaluar y estudiar juiciosos esas convocatorias.
Les enviamos generalmente 3 o 4 convocatorias y están, digamos que siempre intentamos enviar una convocatoria donde puedan aplicar personas naturales, otra donde puedan aplicar personas jurídicas con ánimo de lucro y otras donde puedan aplicar organizaciones sin fines de lucro, ¿sí? Entonces, como decía Angie, muy fácil. En Instagram, en la bio, hay que diligenciar un formulario muy sencillo. Les pedimos básicamente correo electrónico y nombre y cada 15 días les vamos a estar enviando esa información. Aquí preguntan, ¿este envío quedará en IGTV como video? Sí, estamos dejando todos los envíos grabados y los estamos publicando en Instagram. Todos los días ahí están quedando para que lo revisen. ¿Qué otras preguntas tenemos? Aquí tenemos otra pregunta. Dice, a ver, ahí está, dice, ¿qué son los concursos de innovación abiertas? ¿Lo mismo que convocatorias? No, pues digamos que sí y no. ¿Sí? Los concursos de innovación abierta, digamos que la mayor diferencia es que tú cuando participas en un proceso de innovación abierta, lo que ganas es un contrato con esa institución o con esa entidad que sacó el concurso, ¿cierto? Ganas recursos también, pero la modalidad de trabajo para ganar esos recursos es diferente. Generalmente, digamos que las convocatorias de innovación abierta, la mecánica es que la entidad o la institución que tiene los recursos saca un problema, ¿sí? Dice, mire, yo tengo este reto o tengo este problema, generalmente lo hablamos a nivel de retos. Tengo este reto, necesito aumentar mi productividad, necesito desarrollar un nuevo producto, necesito generar un nuevo servicio, un reto que tiene específico. Y lo que dice es, necesito solucionadores. Los solucionadores vienen siendo esas empresas o esas personas naturales que se dedican a estudiar de fondo ese tipo de retos que sacan las instituciones y generan la solución a la medida para esa empresa o para ese ente, esa organización que sacó el reto, ¿sí? Entonces, de esa forma funciona. Unos solucionadores le dan una respuesta, digamos que prioritaria y específica a ese reto, y la mejor solución es la que se gana el contrato y empieza a desarrollar el proyecto con la institución. Es un poco diferente la mecánica al tema de las convocatorias, la verdad, aunque ahora también digamos que ha estado muy de moda en el sector público el tema de sacar convocatorias de innovación abierta. Nada más en estos días veíamos que, por ejemplo, acá en Caldas, la CHEC, no sé si todavía está abierto, pero hasta la semana pasada tenían una convocatoria de innovación una abierta. Convocatoria de innovación abierta y tienen un problema específico dentro de la CHEC y lo que están haciendo es convocando diferentes solucionadores. La mejor solución es el que se queda con mi contrato. Entonces ellos en ese ejemplo plantean un reto en términos de energía renovable y de movilidad usando ese tipo de energía, y hay solucionadores que se presentan. Ahí digamos la diferencia sobre todo radica en que tú te ganas es un contrato con esa entidad. Finalmente tú no te ganas unos recursos para ejecutar de manera independiente tus proyectos para fortalecerte, sino que lo que tú te ganas es un contrato con esa gran entidad, porque normalmente son las grandes entidades las que la sacan, para empezar a desarrollar tu solución en el marco como de esa relación comercial. Entonces sí está muy de moda, como dice Julie, que la está sacando la CHEC, Ecopetrol, Impulsa recientemente sacó una convocatoria, me imagino que de ahí viene el tema, pero básicamente esas son como las diferencias. Pero finalmente es un concurso al que aplica, donde hay unos filtros y llega un ganador, pero ese quien gana es un contrato. Ahí importante es también, o sea, si yo participo en una convocatoria, me dan los recursos para desarrollar mi idea. O sea, yo estoy pensando en fortalecerme y es mi idea.
En los temas de innovación abierta, pues yo desarrollo la solución, pero específicamente para ayudar a esta institución que tiene ese reto o ese problema, ¿cierto? Y me contratan específicamente para poder aportarle a la solución a él, ¿sí? Entonces, esa también es una gran diferencia que hay entre las dos. Listo, aquí hay otra pregunta que dice... si no tengo experiencia. Si no tengo experiencia, ¿me recomiendan participar en convocatorias? Ahí ojo que hay dos cosas. Uno es que no tengas experiencia tú como estructurador de proyectos y como nosotros lo llamamos como gestor pro financiación, como esa experiencia de ir a jalonar recursos y aplicar a convocatorias. Y otra es que no tengas experiencia ejecutando proyectos. Por un lado te doy la respuesta, si no tienes experiencia estructurando proyectos y aplicando a convocatorias, lo que yo te digo es sí, te recomiendo aplicar a convocatorias, porque en la medida en que empieces a aplicar, pues ahí es que vas a aprender, a estructurar, a crear tu método, tu paso a paso efectivo, donde tienes esos puntos que no puedes quebrar, como lo conversaba, como nos sugería ahora, por ejemplo, usa Juan. Listo, un checklist riguroso en el paso tales, para que esto no se me escape, ¿sí? Entonces, si no tienes experiencia como gestor profinanciador, como aplicando convocatorias y estructurando proyectos, sí, mi recomendación es que participes en convocatorias, sal y empieza a aplicar para que falles, práctica, aprendas y hasta que te la ganes. Es práctica. Si no tienes, ahora va el otro punto, si no tienes experiencia como ejecutor de proyectos, ahí yo te diría, apóyate en un equipo que sí tenga experiencia en ejecutar proyectos. Porque a veces lo peor que le puede pasar a una persona es que se gane una convocatoria. Y esto suena muy chistoso, pero miren, si ustedes no tienen experiencia en ejecución de proyectos, si a ustedes les llegan recursos públicos para ejecutarlos, se les puede volver un dolor de cabeza. Entonces, compleméntense con alguien que tenga experiencia en ejecución de proyectos, ¿sí? O incluso incluyan en el presupuesto del proyecto que van a formular a un gestor de proyectos que tenga experiencia ejecutando ese tipo de proyectos para que los acompañe en ese paso a paso y se vuelva un proceso que ustedes pueden sacar adelante sin inconveniente y no se les vuelva un dolor de cabeza. Listo. Esa es como la respuesta en esos dos sentidos. Hay que fortalecerse ahí en el equipo con personas que tengan experiencia en ejecución. E incluso cuando tú estás estructurando el proyecto, tienes que tener un apoyo de esa persona que va a estar ejecutando, que a veces pueden ser dos personas o dos entidades o a veces es la misma, ¿sí? Y eso nosotros decimos que son como roles diferentes, pero uno a veces le toca ponerse como varios sombreros, ¿no? Entonces, una cosa es yo ser el gestor y otra cosa es ser ejecutor, y a veces me toca hacer los dos, ¿sí? Si tú eres solo el estructurador del proyecto, pues ve y acompáñate con quien va a ser ese ejecutor, ¿sí? Para que desde la formulación, y esto es muy importante, miren, desde la formulación tienen que quedar blindados en términos de ejecución, tienen que disminuir riesgos de ejecución, ¿sí? Y eso lo hacen desde la estructuración de proyectos, teniendo en mente y pensando juiciosos cómo va a ser esa ejecución, ¿sí? Para que no se compliquen, para que no se planteen objetivos que son imposibles de cumplir, para que no se pongan entregables que dicen que van a sacar en 3 meses y resulta que eso sale en 3 años, porque lo hemos visto, ¿sí? Entonces, hay que ir en la medida en que uno va estructurando el proyecto, acompañarse de ese rol que después va a asumir la ejecución del proyecto. Bueno, por acá tenemos una última preguntita porque ya nos
casi nos tenemos que ir. Nos pasamos de tiempo. La última pregunta nos pregunta Angélica, ¿me puedo presentar a varias convocatorias al tiempo? Nuestra recomendación es no hacerlo, ¿sí? Nuestra recomendación es, digamos que, presentarte y trabajar en pro de una convocatoria y hacer como el proceso con ella y luego analizar y pensar y hacer el proceso con otra. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos que entran a competir y muchas veces los cofinanciadores me empiezan a preguntar, tu proyecto ya está siendo financiado por otra institución, si ya está siendo financiado, pues yo no te financio, ¿sí? Entonces entran ahí como roces. La recomendación es mejor prepararse para una convocatoria puntual y luego prepararse para otra, ¿sí? Aquí está la última pregunta que veo de Usado Juan, y es para proyectos de innovación, ¿cómo se puede regular la normatividad intelectual? Miren, eso ahí, primero uno es la normatividad intelectual frente al ente cofinanciador, y lo otro es frente a los colaboradores que van a estar trabajando en el proyecto. Entonces, primero, frente al ente cofinanciador. Entonces, dentro de los términos de referencia siempre está esa cláusula de propiedad intelectual, de cómo la van a manejar. Y es importantísimo leerla. O sea, muchas veces, digamos que por el afán o el tiempo, como que decimos, no, eso de propiedad intelectual como que no me aplica, es vital, es importante, y la mayoría de entes cofinanciadores lo tienen muy definido. Si son entes públicos, digamos que hay un tema muy importante, y es que te dicen que ellos al final, por ejemplo, digamos un MinCiencias, está el MinCiencias, para poder nosotros aplicar a convocatorias con ellos, tenemos que aceptar que ellos se quedan con la propiedad y que cuando necesiten el desarrollo que están patrocinando se lo pueden llevar, ¿sí? Uh-huh. Y definen unas cláusulas de entrada, o sea, como por cosas de seguridad nacional, si llegamos a necesitar tu producto, pues esa propiedad intelectual de tu producto, pues la utilizaremos, y definen como unas reglas del juego que uno de entrada decidirá si participa o no. ¿Sí? Qué pena, te interrumpo. Hay una, digamos, como una regla importante, vale la pena hablar de ella, y es, por ejemplo, ellos dicen, mire, si yo le financio su proyecto, yo me quedo con la propiedad intelectual, pero después de la ejecución usted y yo entramos a negociar un porcentaje, y miramos, a ver, yo como institución cofinanciadora me quedo con un porcentaje menor y usted se queda con un porcentaje mayor. Pero entonces ahí hay que poner mucho cuidado, porque eso es ganarse un socio de por vida. No, ¿sí? y ahí, de cierta forma. Digamos ahí sí hay que recurrir a asesores de propiedad intelectual jurídicos. Pues ahí sí no puedes escatimar en gastos, porque si digamos, es un proyecto de innovación radical, como tú lo estás mencionando ahorita. Tecnológico. Exacto. Hay que asesorarse muy bien ahí frente a la entidad financiadora. Uno es eso. Y dos, frente a los colaboradores que van a trabajar en tu proyecto. Eso también es clave, que lo revises con juicio, porque muchas veces lo que sucede ahí es que esas cláusulas con los colaboradores son extremadamente flexibles en el término de propiedad intelectual, y casi que tú, sin darte cuenta, y eso nos ha pasado con empresarios y empresarios grandes que cometen ese error, y es que están desarrollando proyectos de innovación donde sin darse cuenta están llevando casi que de socios a todos sus colaboradores, ¿sí? Por esa flexibilidad en esas cláusulas de propiedad intelectual, porque fácilmente esas personas que están colaborando en tu equipo pueden decir que por su trabajo y su desarrollo y en el marco de su objeto
su objeto laboral, desarrollaron ese producto que tú estás entregando. Entonces ahí también hay que asesorarse muy bien en cuanto a esas cláusulas de propiedad intelectual con asesores jurídicos, expertos en propiedad intelectual, tanto lo que decíamos, colaboradores como con la entidad financiadora. Ahí para complementarte, Angie, importante, los derechos morales de las personas que trabajan en los proyectos no son negociables. O sea, siempre van a tener los derechos morales y digamos que yo como ejecutor de mi proyecto, siempre tengo que respetar y reconocer ese talento y ese desarrollo que tienen mis colaboradores o mi equipo de desarrollo, ¿sí? Sea producto, sea servicio, sea inclusive proyecto social, los que me están ayudando, o sea, los derechos morales como tal siempre van a ser reconocidos para todos, ¿sí? ¿Dónde empiezo yo a negociar? Empiezo a negociar y son los derechos de explotación, ¿sí? De ese nuevo desarrollo, de esa nueva metodología que creé, de ese nuevo producto, de ese nuevo servicio, ¿sí? La explotación, ¿sí? ¿A qué nos referimos con explotación? Entonces, cuando yo empiezo a producir, cuando yo empiezo a vender, cuando yo empiezo a tener ingresos, entonces es bueno tener muy claro que, por ejemplo, en el caso de las empresas, generalmente digamos que los recursos y los derechos a nivel de explotación son de la empresa, ¿sí? Porque para eso yo estoy pagándole unos honorarios a mis desarrolladores o a mi equipo de trabajo. Sin embargo, eso debe quedar claro en contratos, por ejemplo. Y siempre, siempre, siempre reconocer los derechos morales. Eso sí, no son negociables. No son negociables en ningún momento. Siempre hay que reconocer derechos morales en todo evento, en todo lugar. Y digamos que ahí también entra, por ejemplo, reconocer los derechos morales de la institución que me está financiando, ¿no? Entonces, por eso muchas veces a mí me dicen, si usted va a un evento, diga que yo le ayudé a patrocinar su idea. En el caso de MinCiencias, de los ministerios, del SENA, de quien sea, de cooperación internacional, siempre te van a poder pedir que pongas el loguito, que hables de que ellos te financiaron. Eso es reconocerles los derechos morales y eso no es negociable. ¿Listo? Listo. Bueno, no, hemos terminado con el tema del día. Interesante, hoy nos excedimos un poquito. Les quitamos más tiempo y hoy un viernes. Pero estaba muy chévere esta sesión. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Para terminar, les quiero recordar dos cositas importantes. Recuerden que el próximo 24 de marzo vamos a hacer una clase gratuita donde vamos a mostrar los 4 pasos generales que nosotras empleamos para aplicar a convocatorias y conseguir financiación para proyectos. Ese registro, ese día no va a ser por aquí, va a ser en un grupo privado. El registro va a empezar a partir del lunes, así que estén pendientes para que puedan reservar su cupo y nos acompañen las personas que estén realmente interesadas en ese tema. Gracias a ustedes, ahí les estoy viendo los mensajitos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Después sí, nos debemos un café. Bueno, muy que estén bien. Juan, que siempre nos acompañas. Te hemos visto, y aporta un montón aquí. Te hemos visto muy juicioso, muy bien, activo. Muy bien. Bueno, que estén bien, gracias, nos vemos mañana. Chao. Chao, chao.